Amistad de Puebla presenta. Buenos días, querida familia. Estamos con ustedes nuevamente en este su programa, Él es. Y nos da muchísimo gusto que usted nos esté acompañando ahí en su casa. Prepárese para escuchar un mensaje que será de edificación para su vida y para toda su familia. En su pantalla aparecen ahora mismo nuestros medios de comunicación. Primeramente, el de esta congregación, www.amistaddepuebla.org. Ahí usted va a encontrar todo lo necesario para que encuentre también las diferentes congregaciones que tenemos en la ciudad. Hallará alguna cerca de su casa. También aquí, en la Hacienda de la Amistad, tenemos los domingos 3 reuniones, a las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. Venga en vivo para que usted pueda también unirse a nosotros en esta enseñanza y también adoración. También le invitamos para que visite nuestro canal de YouTube, youtube.com/Él-es-expande. Queremos en verdad que usted sea bendecido, que sea edificado a través del anuncio de la verdad de la palabra de Dios. Así que en un momento más estaremos con ustedes. La justicia. ¿Qué tema tan especial y único? Estamos en este su programa, Él es, y estamos tratando acerca de la justicia. Y la justicia es algo en verdad muy importante en la vida de todo ser humano. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos quejamos o simplemente decimos, es que no es justo? Es que esto no es justicia, es que por qué razón, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que debemos entender con toda claridad qué es la justicia, pero sobre todo poder identificar claramente qué es la justicia del hombre y qué es la justicia de Dios. ¿Qué es una justicia que realmente es perfecta, que no falla? ¿Y qué es una justicia que tiene sus debilidades y sus fallas? Por eso es importante que estemos estudiando este tema que es la justicia. Hemos estado tratando ya la semana pasada acerca de este tema y la definición de justicia es la siguiente: principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Por lo tanto, es un principio moral, dice el diccionario. Y también dice aquello que debe hacerse según derecho o razón. Esa es la justicia. Entonces, la verdadera justicia es un principio moral, es algo único, no puede existir de otra manera y se produce cuando todos actúan según derecho y razón, rectitud y razón. Pero realmente, ¿qué es la justicia? Por ejemplo, ¿qué es la justicia según Dios? Evidentemente, la justicia según el hombre, aun cuando puede el hombre actuar en derecho y razón, es una justicia incompleta e insuficiente. La razón es porque el hombre actúa conforme a sus pensamientos y conforme a sus ideas. Y estas necesariamente están siendo influenciadas y también atacadas por todo lo que recibe del mundo y por todo lo que las personas reciben en sí mismas de sus propios pensamientos, ideas o sus opiniones. Por lo cual podemos entender que la justicia del hombre es incompleta y además
es diferente en un ámbito y en otro, en una cultura y en otra cultura. Por esta razón es que solamente la justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios sí lo es. Y la justicia de Dios es perfecta porque es un principio moral que forma parte de la esencia misma, de la naturaleza misma de nuestro Dios. Entonces la justicia proviene de un principio moral. ¿Cuánto estamos hablando ahora que necesitamos principios, que necesitamos moral? No existe. Solamente a través de Dios, solamente a través de lo que Él nos indica en su palabra. Aquí hay principios, aquí hay moral, aquí hay integridad, aquí hay verdad. Y entonces podemos entender la justicia de Dios a través de lo que Él nos señala y nos indica, porque la justicia de Dios es perfecta. En Proverbios 14, versículo 34, dice lo siguiente: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Es afrenta para los pueblos. Cuando vemos que en un pueblo, en una nación, en una sociedad, lo que impera es la injusticia, lo que impera es todo menos el derecho, todo menos la razón, todo menos la justicia, entonces, como dice la Escritura, ese pueblo es una afrenta. Hay una afrenta para sus pobladores, hay una afrenta en sí mismos. ¿Por qué? Porque siendo la justicia un principio moral, ¿de dónde debe provenir? Evidentemente no del hombre, porque el hombre es falible. El hombre tiene sus principios muy aleccionados y sobre todo influenciados por lo que ve a su alrededor. El hombre tampoco la puede producir. Por eso es que estamos hablando acerca de que tanto usted como yo podamos allegarnos, acercarnos, meternos, investigar, obtener, tener todas las posibilidades para actuar en derecho y razón y en justicia, porque la justicia de Dios en la vida del hombre es lo que realmente va a producir cosas totalmente diferentes. El hombre no la puede producir, no la puede ejercer por sí mismo, pero Dios sí lo puede hacer, nos enseña cómo y nosotros podemos estar caminando en justicia. Claro, definitivamente la justicia debe provenir de alguien que no falla, y ese es Dios. Alguien que es verdad, ese es Dios. Alguien que es principio y moral en esencia misma de su naturaleza, ese es Dios. Y eso lo manifiesta a través de su palabra. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad. Es justo y es recto. ¡Wow! Tremendo. Ahora, veamos aquí dos cosas que son muy importantes. Podemos entonces concluir ahora mismo con lo que hemos hablado ya, que la justicia perfecta le pertenece solamente a Dios. No hay justicia perfecta sobre la faz de la tierra, solo le pertenece a Dios. Y entonces, el segundo punto que vamos a ver es que entendemos claramente que en el hombre no hay justicia. Aun cuando el hombre intenta caminar en derecho y razón, no lo consigue. Por esta razón es muy importante que tanto usted como yo entendamos a través de lo que estamos estudiando lo que es realmente la justicia. Porque la justicia es un principio moral y el único que tiene una moral perfecta y una justicia perfecta es nuestro Dios. Pero vamos a ir a un breve corte y en un momento volvemos con ustedes. Repasando la historia.
Las 7 declaraciones "Yo soy" de Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Repasando la historia. Es extraordinario que usted pueda tener en sus manos la Biblia y pueda leer en el libro de Romanos lo que nos enseña Pablo acerca de la justicia de Dios y acerca también de la justicia del hombre y de la justificación de Dios para con el hombre. Esto es un privilegio que nos ha dejado Dios a cada uno de nosotros. Pues bien, hablando de la justicia, entonces la justicia se basa o se cimenta en leyes. Pero ¿quién puede cumplir las leyes? El hombre no puede, definitivamente. Dios dejó desde un principio sus mandamientos, dejó preceptos, dejó leyes, por así decirlo. Pero el hombre es incapaz de cumplir la ley o las leyes o la ley de Dios. Entonces, ¿quién la cumple? Y este número 1 que vamos a estudiar hoy es que Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo, al ser el Cordero de Dios, que vino aquí a la tierra a ser sacrificado en la cruz, tenía que ser una persona sin falla, sin mancha, sin tacha. Y Él cumple perfectamente la ley de Dios. Entonces, sí, Cristo es el cumplimiento de la ley. Y Él mismo nos dijo, yo no he venido para abrogar la ley o los profetas, esto es, para hacer a un lado la ley, hacer a un lado lo que estaba escrito desde aquí para allá. Imagínense, este es todo el Antiguo Testamento, este es el Nuevo. A partir de aquí Cristo nos empieza a hablar, pero aquí todo trata de Cristo, porque Cristo cumple todo lo que hay aquí. Y Él dice, yo no vine para que esto se quedara atrás, sino al contrario, vengo a cumplir todo esto y vengo a establecer la justicia de Dios en la vida del hombre. Ahora bien, yo quiero empezar también con ustedes esto que es importante. La justicia la cumple perfectamente el Señor Jesús porque Él cumple perfectamente la ley. Pero el segundo punto es que Cristo es la justicia de Dios. Y en Romanos, en el capítulo número 3, nosotros podemos entender por lo que nos dice el apóstol Pablo todo esto, a partir del versículo 19. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley
nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. La ley nos señala claramente nuestras faltas y nos señala también claramente por qué no podemos cumplirlas. El hombre no puede. Versículo 21. Pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Y esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Versículo 24, muy importante, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tremendas palabras del apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Punto número 3, la justificación del hombre. La justificación del hombre, esto es, la justicia de Dios que viene al hombre y es obtenida por el hombre, se obtiene gratuitamente. No es la justicia que uno puede obtener por sí mismo, sino se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Yo pongo mi fe en aquel que cumplió plenamente la ley. Y entonces Él dice, ok, tú has creído en mí, entonces todo lo que es justicia es imputado a ti, es para ti. Entonces somos justificados por el Señor. ¿Qué es justificar? Justificar es probar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de él. Probar algo con razones convincentes, testigos o documentos. Dicho de Dios, hacer justo a alguien dándole gracia. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Nos está dando gracia gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo, aquel que es justo y que nos justifica. El Señor también nos habla, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Salmo 143, 2. No podemos justificarnos los seres vivientes aquí en la tierra delante de Dios a través de ninguna cosa, porque todos pecamos, porque todos tenemos problemas. Entonces, hoy nos encontramos con un problema muy común en el creyente o en la iglesia. Unos no son fortalecidos en su fe y otros ni siquiera tienen fe. Y entonces esto hace que las personas y las iglesias tengan problemas graves. ¿Por qué razón? Porque somos justificados gratuitamente, pero por algo, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Si usted no tiene fe en el Señor Jesús, usted no es justificado. Usted sigue todavía en sus pecados. Necesita ser justificado, porque dice la Escritura, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. ¿Qué es esto? Que si Dios realmente está trayendo a nuestro corazón esa fe que tanto necesitamos, entonces nosotros podemos ser justificados gratuitamente por medio de la fe, creyendo en Él en nuestra vida. Mire, esto es muy importante. El anuncio de esta verdad cambia totalmente el paradigma que tiene el hombre de tratar de justificarse por sí mismo o de tratar de portarse bien y hacer obras buenas para quedar bien delante de Dios y de los demás. No es así. Somos justificados gratuitamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y esto va a dar como resultado que usted
sea una persona diferente y entonces sea transformado por el poder de Dios y el resultado serán buenas obras. Bueno, vamos a ir a un breve corte y en un momento estaremos con ustedes. Cuando dos o más se ponen de acuerdo, las cosas cambian. Por 17 años hemos estado buscando la presencia de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios Es algo que creó Dios para tener comunicación con Él y comunión con Él. Santiago nos dice, pedimos mal. No solamente es hablar a Dios, sino es hablar con Dios. Hay muchas cosas que tenemos que aprender para orar. Queremos que vengan esos tiempos de enseñanza, tiempos de oración, tiempos de ministración y tiempos de oración de sanidad. Queremos verte en el Congreso de Oración y que Dios hable a nuestras vidas, que escuchemos su palabra para esta hora, para nuestras vidas y para esta nación. Que Dios les bendiga. Pues bien, llegamos a este punto en donde ahora tenemos que hacer una reflexión. Una cosa es que Dios nos perdone y otra cosa es que Dios nos justifique. Este es algo muy importante para la vida de todo creyente. El Señor nos perdona. En su sacrificio en la cruz, el justo pagando por los injustos, Él que paga toda la culpa por mis pecados, lo hace. Y yo por medio de la fe y la gracia que Él derrama, soy perdonado. Pero una cosa es ser perdonado y otra es ser justificado. Entonces, el ser justificados ante Dios y el ser perdonados por Dios no es lo mismo. Ser perdonados entraña que soy culpable por los pecados que he cometido y que ya el Señor me perdona esos delitos y ya no cuentan, quedan desaparecidos de mi vida. Pero mi vida continúa. Yo tengo que seguir viviendo. Ahora falta la segunda cosa, la justificación. Ser justificado implica algo que aquí lo vemos tan claro, implica que he sido juzgado y he sido hallado inocente. Esto es impresionante, porque esto solamente se logra por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Entonces, una cosa es ser perdonado por Dios y otra cosa es ser justificados por el Señor. Ser justificado es que siendo culpable, he sido juzgado en el tribunal y he sido declarado inocente. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Lo primero que ocurre, primer inciso, Dios me perdona. Esto es lo primero que pasa en la vida de todo ser humano que se arrepiente genuinamente delante de Dios, entrega su vida a Él y declara que el Señor es su Salvador, su Señor, y que en la cruz Él tomó sus pecados, mis pecados, para ser perdonados. Él murió ahí en nuestro lugar para que nosotros tuviéramos perdón de pecados. Entonces, primero es que Dios me perdona. Mi vida pecaminosa anterior ya no cuenta. Leímos hace unos instantes, el que está en Cristo
el que ha creído en él es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Pero en ese hechos nuevo o hecho nuevo interviene lo que se llama justificación. ¿Qué es esto? Ser hallado inocente delante de Dios. Pues bien, si he sido perdonado, entonces las cosas viejas pasaron, soy una nueva criatura, soy una nueva persona. Tengo ahora una nueva naturaleza. Esto quiere decir que usted y yo ahora podemos vivir de una manera completamente nueva y diferente, confiando en Dios, quien nos llevará de la mano para que caminemos como criaturas nuevas, transformadas por el poder de Dios. El inciso B, segundo punto de esta exposición, es muy clara. Dios me justifica. Por lo tanto, he sido declarado justo. He sido juzgado, o mis pecados han sido juzgados y he sido hallado inocente. ¿Y cómo ha sido esto? Ha sido esto porque gratuitamente el Señor lo ha hecho por medio de la fe en Él y su gracia derramada en mi vida para que yo sea justificado delante de Dios y sea hallado inocente. Entonces, ser justificado implica que he sido juzgado, que he sido hallado inocente y que ahora yo puedo permanecer en mi vida siendo una persona que camina creyendo en el Señor y creyendo realmente en su justicia para que yo en todo tiempo pueda ser hallado inocente, justificado delante de Dios. No sea juzgado a través de otra cosa, sino solamente a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz y por lo tanto ahora yo soy inocente. El que es justo pagó por el injusto. Ahora soy yo el inocente. Esto es muy importante. Ahora, una cosa es haber sido nacido de nuevo, perdonado, y otra cosa es ser hallado justificado y caminar con el Señor. Ahora, las dos cosas se consiguen por medio de la fe, creer en Jesús. Y Él mismo nos dice, por medio de Él se anuncia perdón de pecados, pero también Él justifica al que cree en el Señor. Justicia, justicia. ¿Qué diferente es la justicia de Dios a la justicia del hombre? Pero si usted quiere ser hallado inocente, ser juzgado y ser una nueva criatura, le quiero decir que está a su alcance. Es a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo. La semana que viene seguiremos con este tema. Mientras tanto, le deseamos lo mejor y que usted sea bendecido juntamente con todos sus seres queridos.